¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Comienza Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por estar con nosotros. A esta hora estamos en vivo, son las 8 de la mañana con 2 minutos y comienza nuestra revisión de cada mañana con las noticias más importantes en materia económica, de negocios, lo que está pasando con los mercados también, por supuesto, y otros temas que empezamos a revisar a partir de ahora, comenzando, por supuesto, con los indicadores y los números del día que traen buenas noticias para los inversionistas a nivel local, sobre todo porque la bolsa de comercio acá en Chile sigue rompiendo récords. Ayer subió casi un punto porcentual, 0,88%, y llegó a 9.511 puntos a nivel local. Está subiendo más de 1.500 puntos desde mediados de año y sigue con esta racha entonces y esta tendencia favorable el IPSA, el indicador selectivo de acciones. Hubo acciones en particular, algunos papeles que subieron con más fuerza, los de Besalco, por ejemplo, el sector de construcción ha subido fuerte en las últimas semanas, también Manquehue más de 2,8%, Banco BCI 2,7% y Ripley 2,6%. La banca y el retail también han tenido la preferencia de los inversionistas en las últimas semanas y eso se ha reflejado entonces en el valor del IPSA, que sigue batiendo récords a solo 2 semanas, y este factor es bien relevante, de la elección presidencial. Pareciera que los ánimos también están determinados por ese escenario político que se avisora para el 16 de noviembre. Por otro lado, el precio del dólar llegó a 938 pesos el día de ayer y cerró con una leve subida finalmente, mientras que la UF para hoy día tendrá un valor de 39.618 pesos. 3 datos que reflejan lo que está pasando en el mercado local en materia bursátil y financiera. Nos vamos ahora a los datos a nivel internacional para ver qué está ocurriendo afuera. El Standard & Poor's subiendo 0,17% ayer en Wall Street, en Estados Unidos. El cobre, por otro lado, bajando $4,90 para el metal rojo a nivel internacional. Y el petróleo también con una tendencia a la baja, $60 por barril. Esos son los 3 datos que destacamos a esta hora, cuando las bolsas en Europa, donde están en plenas transacciones, están en terreno negativo, con caídas cerca de 1,5%, o lo mismo ocurrió en Asia. Quizás eso marque un camino también para la bolsa a nivel local el día de hoy, cuando abra en unos minutos más. Así estamos comenzando Agenda Económica M, 8:04. Nos vamos ahora a la revisión de los titulares y la prensa local. Echamos un vistazo a través de diarios impresos de los temas que están marcando la jornada. Partiendo por el diario Pulso en su edición de hoy y la portada que nos deja como principal tema lo que está ocurriendo con la discusión presupuestaria en nuestro país. En unas semanas en las que habrá una suerte de receso antes de la elección presidencial y parlamentaria, bueno, los parlamentarios de oposición fijaron 3 condiciones clave para destrabar el presupuesto del año 2026. Así lo destaca Diario Pulso. Ayer se conformó una mesa de negociación, de análisis técnico para poder destrabar la discusión del presupuesto. La presidenta de la Comisión Mixta, Jimena Rincón, la senadora, se reunió con el ministro de Hacienda y se acordó crear esta mesa técnica que comenzará su trabajo el próximo martes. Y de esa manera entonces se buscará avanzar en este proyecto de presupuesto 2026 que ha recibido duras críticas de parte de la oposición. Y algunos de los temas más puntuales tienen que ver con que se reponga la glosa de libre disposición y que se financie a través de rebajas de gasto en otras partidas, reajustes del sector público que estén en el presupuesto, entre otros de los puntos, y también claridad sobre los ingresos y gastos proyectados para conocer la evolución de la deuda. Son algunos de los temas centrales. Ya vamos a estar analizando el detalle de lo que está ocurriendo en la discusión de presupuesto en unos minutos aquí en Agenda Económica. Por otro lado, destacado como titular principal, el IMASEC, que se conoció ayer, 3,2% finalmente creció la economía en septiembre, impulsado por el comercio, pero cierra su trimestre más bajo en más de un año, dice el diario Pulso, enfocando de esa manera el dato conocido ayer. Otros titulares en materia de negocios, 2 resultados bien importantes. Por un lado, en Entel le aumentan las utilidades en 11% al tercer trimestre, llegaron a $75 millones, destaca Pulso. Y también nos quedamos con las ganancias de las AFP, que crecieron 16% a septiembre por mayores ingresos y rentabilidad también del encaje, que es este monto que tienen que disponer las AFP de su propio patrimonio para invertir en los fondos en los que están invertidos nuestros ahorros previsionales. De esta manera, las 7 AFP sumaron más de $570 millones al tercer trimestre en el resultado acumulado del año en utilidades para una industria que está bien bullante. Es lo que destaca Pulso en su portada del día de hoy. Nos vamos ahora a revisar el diario financiero y la portada de este otro diario de circulación nacional
con especialización en temas económicos, para revisar el titular principal que también está dedicado al presupuesto, sobre la cita a expertos para revisar las proyecciones de ingreso y gasto de cara al presupuesto 2026. Lo destaca el Diario Financiero también. El ministro Nicolás Grau continuará durante la jornada de hoy los contactos con bancadas de diputados, destaca DF. Otro de los titulares, la familia Piñera Morel modifica su proyecto inmobiliario de 40 millones de dólares en el lago Ranco con una planta de agua y mejoras viales, lo destaca en materia de negocios. Y más abajo destacamos también otra noticia, 7 minas en el top 20 mundial. Chile domina en el cobre entre precios récord y estrechez de oferta. Interesante crónica que destaca el rol de vanguardia que tienen distintos proyectos mineros en nuestro país dentro del top 20 mundial, en un zoom hacia lo que está ocurriendo en una industria bien importante desde el punto de vista de la transición energética, como es el desarrollo de nuevos proyectos del cobre. Y por último nos quedamos con una noticia del ámbito tecnológico. Amazon firmó un pacto por 38 mil millones de dólares con OpenAI para chips de Nvidia, lo destaca también Diario Financiero esta mañana. Los titulares que revisamos a esta hora aquí en Agenda Económica. Bien, nos vamos entonces a la revisión en detalle de algunas de estas noticias y vamos a comenzar con el análisis del dato de IMACEC que conocimos ayer. Fue de un 3,2%, la actividad económica creció eso en el mes de septiembre, en un dato que primero no fue sorpresivo, estaba dentro de lo que esperaba el mercado, y en segundo lugar permite también ver algunas situaciones bien disímiles por sector económico. El sector de servicios y el de comercio empujaron el carro de la economía durante el mes de septiembre y eso se notaba en este resultado de 3,2%. Fueron los grandes motores de la actividad económica. Por el contrario, la producción minera tuvo una contracción de 1,8%, explicado fundamentalmente por las suspensiones de trabajos en el Teniente, que han generado algunos problemas a nivel general también y que ha afectado entonces a la actividad económica minera en particular. Pero de todas maneras, con este escenario se confirma ya el tercer trimestre con un crecimiento de 1,8%. Es el más bajo en más de un año. Si es que uno ve la variación trimestral, es la variación más baja en los últimos 12 meses, pero de todas maneras para el gobierno aparece como una buena noticia porque le permite acercarse a su proyección de crecimiento de este año en torno al 2,5%. Vamos a escuchar primero al ministro Nicolás Grau en su análisis sobre lo que significaba el dato conocido ayer. Bueno, el ministro Nicolás Grau analizaba de manera bien favorable este antecedente, decía que esto demostraba también la dinámica que está reflejando la economía chilena, fue una dinámica favorable, así lo decía el ministro Nicolás Grau, ya vamos a escuchar esas declaraciones luego, pero además hacía un análisis un poco más en detalle respecto a los factores que incidieron en el mes de septiembre para un resultado como este de 3,2% y minimizaba de alguna manera que esto fuera algo temporal asociado solo a la presencia de 2 días hábiles más en el mes de septiembre. Efectivamente eso ocurrió así, pero el ministro Grau decía que si es que uno descontaba de todas maneras esos 2 días hábiles extra en comparación a 2024, no habría mayores cambios desde el punto de vista de la actividad económica. De todas maneras sería un buen resultado y por lo mismo entonces decía que hay aspectos más bien de fondo, más estructurales. Es un tema debatido en todo caso por los analistas, pero ahora sí vamos a escuchar al ministro Nicolás Grau. Esta mañana hemos tenido muy buenas noticias por parte del Banco Central en materia de actividad económica. El IMACEC de septiembre creció un 3,2%. Cuando uno además mira el IMACEC en sus distintos componentes, ve que la parte no minera, que es el 90% de la economía, creció un 3,8%. Lo que por supuesto es muy bueno y podría pensar que esto está explicado porque tuvimos 2 días hábiles más este septiembre respecto al septiembre del 2024. Ese no es el caso. De hecho, cuando uno saca esos 2 días hábiles y ve el crecimiento en su perspectiva desestacionalizada, lo que ve es un crecimiento de 3,1% de la economía, muy por sobre el 2,5% que uno debiera esperar a finales de año.
Esa era la visión del ministro Grau. En el mercado tienen más dudas respecto a qué tanto dinamismo hay detrás de esta cifra del mes de septiembre, fundamentalmente porque hubo algunos factores puntuales, ya lo decíamos, estos 2 días hábiles extra, por ejemplo, que mostrarían algo más, más favorable, un escenario más favorable para el dato particular de este 2025, y porque en la serie desestacionalizada, es decir, la tendencia, la velocidad que está mostrando la economía en los últimos meses, no se ve tal repunte. Vamos a escuchar 2 visiones en ese sentido. Por un lado, la de Germán González, economista de coordinador macroeconómico de Clapes UC, y luego la visión del comercio en particular, que tuvo muy buen mes a nivel sectorial, en la voz de Bernardita Silva. Escuchamos. Este IMASEC de septiembre, a mi juicio, no refleja un repunte de la actividad económica. Está muy influido por 2 días hábiles más respecto de igual periodo del año anterior. Sacando ese efecto, la economía creció 2,5%, que es muy similar al promedio, ¿verdad?, del año acumulado a septiembre, y también es muy similar a cómo creemos que va a terminar este año. Por lo tanto, es una cifra bastante en línea con una economía que está creciendo del orden de 2,4, 2,5%. Dentro del comercio destaca lo que es el segmento automotriz y mayorista, que tuvieron alzas de 2 dígitos en el mes de septiembre, y en particular mayorista se vio impulsado por la venta de maquinaria y equipo, que es el mismo componente que está impulsando también la inversión durante este año. Por otro lado, vemos que a un desafío, el mercado laboral se mantiene débil y algunos sectores como la minería y la industria muestran retroceso. Por ejemplo, la minería cae por 4º periodo consecutivo y la industria marca una caída de 2% desestacionalizada frente al mes de agosto. Entonces, la tarea es consolidar la recuperación, necesitamos más empleo formal, fortalecer la inversión y el dinamismo de los sectores productivos. 8,14, nos vamos a otro tema. En la discusión presupuestaria, ya les contábamos, ha habido novedades porque se va a conformar una mesa de trabajo de carácter técnico para avanzar en la ley de presupuesto 2026. Eso fue lo que se acordó ayer en una conversación que sostuvo la presidenta de la comisión mixta, la senadora Jimena Rincón, con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Y desde este martes entonces empezará a trabajar esta mesa, que tiene como objetivo tratar de acercar posiciones entre el gobierno y los sectores opositores para de esa manera destrabar la negociación, que hasta ahora está súper complicada. Recordemos que la semana pasada se produjo un hecho inédito. En la discusión de presupuesto se rechazaron las partidas, 28 partidas en total, dentro de la discusión presupuestaria del próximo año. Eso no había ocurrido hasta ahora desde el retorno a la democracia, y es una señal bien clara también de cuán distantes están las posiciones entre los sectores políticos. Hay duras críticas hacia el trabajo técnico que ha desarrollado el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la dirección de presupuesto, mientras el secretario de Estado ha dicho este fin de semana en una entrevista con Estado Nacional de TVN que no entiende bien todavía ni tiene claridad qué es lo que busca la oposición. Han planteado de esa forma que no logran dar con aquellos puntos que podrían destrabar la discusión presupuestaria. Por eso esta mesa técnica puede ser bien relevante entonces para zanjar esas diferencias, que desde el sector opositor se reducen a 3 puntos fundamentalmente. Por un lado, una nueva proyección de ingresos fiscales. Dicen que hay una sobreestimación de cuánto va a recaudar el fisco el próximo año. Por otro lado, una reducción del gasto público, que se dé una señal más clara respecto a cómo se va a proyectar el gasto en 2026. Y por un tercer punto, la reposición de la llamada glosa republicana, que es este componente dentro de la ley de presupuesto que queda a libre disposición para el siguiente gobierno, para la administración entrante. En ese contexto, entonces, los sectores opositores han planteado que de todas maneras, si es que se logra avanzar en esas líneas y en esas dudas, es posible generar un cambio en la negociación y en el trámite de este proyecto de ley. Recordemos que el trámite se retoma a partir del 17 de noviembre, un día después de la elección parlamentaria. Este jueves, en tanto, habrá una nueva reunión entre la senadora Rincón, que encabeza estas negociaciones, y lo del diálogo con el ministro Nicolás Grau. Y a propósito de esta discusión presupuestaria, en un tema relacionado, el banco de inversiones, norteamericano JP Morgan emitió un informe que da algunas señales también respecto a cómo está viendo la situación fiscal en nuestro país, y plantean básicamente en un documento que fue publicado ayer
que el riesgo de déficit fiscal estructural en Chile es cada vez mayor y ven un aumento de esa probabilidad en nuestro país. Se desarrolla en un contexto de gastos corrientes que están descontrolados, dice el informe de JP Morgan, y una drástica reducción de las inversiones. Y en medio de la discusión presupuestaria y de la salud fiscal, evidentemente que la advertencia que está haciendo este banco de inversiones es bien importante, porque da una mirada un poco más distante, más externa a la discusión local, que muchas veces se ve teñida por circunstancias o coyunturas electorales en este caso. Bueno, lo que dice JP Morgan fundamentalmente es que el gobierno está a punto de incumplir una vez más su objetivo anual de balance efectivo por este 2,2% de déficit para este año, y plantea fundamentalmente que acá hay gastos corrientes que no están controlados y que ha habido una reducción también de inversiones. Dicen además que hay una presión sobre el gasto corriente, mientras que las proyecciones que se están realizando respecto a cuánto puede recaudar el Estado a partir de 2026 también son proyecciones que son demasiado optimistas, en supuestos optimistas. Y esa es una señal súper clara que quizá le da un punto también a la oposición a la discusión de la ley de presupuesto, porque dice que las autoridades fiscales esperan un repunte en ingresos tributarios de pequeños contribuyentes y de una ley de rentas de capital que tiene que ver con la ley de cumplimiento tributario, en una expectativa que podría resultar ambiciosa. Y si se proyectan ingresos que después no se cumplen, evidentemente que eso significa mayor déficit y más presión fiscal, advirtiendo además JP Morgan que los niveles de deuda para el próximo año podrían llegar a un 43,2%, más de lo que se había previsto en la ley de presupuesto de este año. Bien, 8:18, nos vamos a ir a la pausa con esta información. Volvemos de inmediato, seguimos con más de Agenda Económica Adicional. Estamos de vuelta, 8 de la mañana, 21 minutos. Seguimos en Agenda Económica AM y nos conectamos a esta hora en la entrevista de esta mañana con Andrés Pérez, economista jefe de LATAM en Itaú, para analizar el dato de IMASEC de septiembre. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, todo bien, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Andrés, ya dábamos algo de contexto en la primera parte. Hay un crecimiento de 3,2% en septiembre, no fue una sorpresa, estaba dentro de lo esperado. Pero ¿qué muestra respecto a cuál es la situación de la economía nacional hasta el tercer trimestre? Mira, Sebastián, como primera reflexión, yo creo que es importante recordar que es muy favorable que estemos todos preocupados del crecimiento. ¿Ya? Hay que recordar que hasta hace un par de años nota. Cierto, o sea, hasta hace poco habían algunos que estaban preocupados del decrecimiento. Entonces, bueno, qué bueno que estamos hablando del crecimiento económico. Mira, el dato de septiembre estuvo en línea con lo que se esperaba. Es una economía que debería crecer en torno a 2,5% este año. Hay algunas señales en el margen que, mira, quizás el próximo año podamos crecer en un ritmo similar, ¿ya? Pero hay que también recordar que la economía chilena viene con un impulso muy favorable desde el sector externo. Los términos de intercambio, el precio del cobre está elevado y también los precios del petróleo están bastante bajos. Entonces, yo creo que tenemos un viento de cola muy favorable. Ojalá podamos aspirar a crecer bastante más en los años venideros de la mano de una recuperación importante de la inversión. Andrés, si este fuera un auto, ¿el auto está acelerando pensando en lo que vendrá ya para el cierre de este año o 2026? ¿O el auto está todavía a una velocidad crucero, digamos, ¿no? Y mantiene su ritmo de los últimos meses? Sí. Mira, yo creo que este vehículo, llamado economía chilena, se ha acostumbrado, por distintos motivos, a andar a una velocidad bastante lenta, ¿ya? Nuestra velocidad crucero es más o menos un ritmo de crecimiento de 2% anual, en torno a aquello. Es bastante por debajo de lo que estábamos acostumbrados hace 10, 15 años. ¿Ya? Ahora, ¿dónde el problema? Bueno, principalmente, porque antes era una economía donde era relativamente fácil avanzar rápidamente en proyectos de inversión, y eso lo hemos ido dificultando, tal como lo muestran las imágenes que se están viendo en las pantallas, ¿cierto? O sea, lo relativo a construcción, sus proyectos de inversión de largo plazo se han ido dificultando. Entonces, yo creo que en la medida en que volvamos a ser ágiles y concentrar en
facilitar estos proyectos, Ujú. yo creo que, bueno, podemos aspirar a crecer bastante más. Entonces, bueno, y en el margen, volviendo, esa fue una respuesta larga. Mira, yo creo que el dato durante el tercer trimestre efectivamente fue el ritmo interanual más bajo que hemos tenido en varios trimestres, pero también es cierto que fue contaminado por estas disrupciones transitorias que tuvimos en minería. Ujú. Sí. Con Sí. todo, nosotros creemos que después de haber crecido bastante fuerte durante el primer trimestre y el segundo, bajamos un poco el ritmo. Yo creo que hay señales favorables para la inversión hacia adelante. Tenemos importaciones de bienes y capital creciendo bastante fuerte. Ujú. Tenemos una recuperación de la confianza en los hogares y del sector privado. Así también el crédito se está empezando a recuperar. Entonces yo creo que hay señales que son coherentes con un ritmo de expansión de la economía el próximo año en algo por encima de nuestro menguado potencial, Ajá. digámoslo de esa manera. De acuerdo. ¿Y a qué se puede atribuir ese cambio del estado de ánimo que se empieza a percibir, Andrés? Mira, yo creo que es innegable que los elevados niveles de incertidumbre de política económica ya han ido quedando atrás, ¿ya? Yo creo que hay un mayor consenso en torno a la importancia del crecimiento económico y las medidas que se requieren para avanzar en ello, ¿ya? Y eso inevitablemente repercute en las visiones, las proyecciones que hay sobre la inversión privada, que suele ser el componente de la economía que es más volátil, ya que reacciona más bien a las expectativas que hay hacia adelante. Claro. Entonces yo creo que hay buenas perspectivas hacia adelante siempre y cuando mantengamos este foco en fortalecer la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Y bueno, también eso va de la mano de, por ejemplo, reducir esta percepción que tenemos de la inseguridad, que es un tema no menor y que azota más bien a la economía chilena, pero a toda la región, para qué hablar de lo que hemos visto recientemente tanto en México como en Brasil. Claro. Estamos con Andrés Pérez, economista jefe de LATAM para Banco Itaú. Andrés, viendo el detalle de lo que mostraba el IMASEC de ayer, y si quieres también podemos hacer una película un poco más larga de lo que han sido estos 9 meses, Ajá. ¿hay sectores en particular que estén empujando este carro con más fuerza y que generen alguna distorsión en el análisis, por ejemplo? Mira, el sector servicios ha seguido creciendo a un ritmo moderado. Uh-huh. ¿Ya? Comercio ha sorprendido porque ha mantenido un ritmo favorable por más tiempo de lo que se esperaba, dado que ya no hemos visto un incremento adicional, ¿cierto?, en el turismo, el flujo de turistas extranjeros, tanto de Argentina como de Brasil. Esto conversa más bien con un escenario donde, claro, la expectativa, la confianza en los hogares ha mejorado. Hemos visto tasas de interés promedio por debajo de lo que vimos en años anteriores. Entonces, yo creo que eso seguramente que es un impulso adicional para el... Andrés, estábamos en contacto con Andrés Pérez, economista jefe de LATAM Itaú. Te perdimos por 10 segundos nada más, Andrés. Más bien en el... Andrés, ¿nos escuchas? Sí, está congelada la imagen de nuestro invitado para hoy, para seguir analizando este dato de IMASEC en un antecedente que también es muy relevante y que se mira con detalle en el mercado por lo que puede hacer el Banco Central en su próxima reunión de política monetaria. Recordemos que en diciembre tendrán la siguiente reunión y las expectativas de algunos actores en el mercado, era un tema que queríamos abordar con Andrés Pérez también, es si es que efectivamente el Banco Central podría recortar la tasa o no, de acuerdo a los antecedentes que entrega este IMASEC y sobre todo por la evolución que está teniendo la actividad económica en nuestro país y también por el manejo de la inflación, por supuesto, que aparece como el mandato original para el Banco Central. Por eso entonces es tan relevante también este antecedente para ver qué proyecciones hay sobre cómo va a evolucionar la tasa de interés de referencia acá en Chile. Estábamos en contacto con Andrés Pérez, economista jefe para LATAM de Banco Itaú, en esta conversación de esta mañana, entregando más detalles respecto a este análisis y a las proyecciones también 2026, que son muy interesantes porque de acuerdo a lo que se proyecte para la economía nacional el próximo año, eso puede tener alguna incidencia también en la discusión de la ley de presupuesto. Y ese asunto, ya lo veíamos en la primera parte, es cada vez más relevante desde el punto de vista político, con una negociación que está siendo muy difícil
entre el gobierno y los sectores opositores. La mirada crítica que han planteado sobre todo en la oposición sobre los cálculos de ingreso para el próximo año y de qué forma sobre esa base se está estimando el nivel de gasto que puede tener y sostener Chile, es un asunto también que está vinculado a la capacidad de crecimiento. En la medida que hay más actividad económica, evidentemente que hay más ingreso, más recaudación fiscal y por lo mismo también más margen para poder implementar las políticas de gasto que se están proyectando hasta ahora. ¿Me confirman desde el Switch si es que estamos en contacto de nuevo con Andrés Pérez o vamos a intentar tomar contacto nuevamente con Andrés? ¿Nos escuchas, Andrés? Ahora sí, Ahora he vuelto. Sí. Nos jugó una mala pasada la tecnología. Oye, Andrés, mientras te esperábamos para reconectar, retomar la conexión, estaban comentando que este dato también puede ser relevante para lo que haga el Banco Central en su última reunión de política monetaria del año. ¿Cómo ven ustedes esas señales que puede haber para esa reunión y para la toma de decisiones sobre la tasa? Mira, yo creo que el dato estuvo en línea básicamente con el escenario base del Banco Central. Y no cambia una visión del encuadre macro o cómo nosotros tenemos que ver la economía chilena. Entonces, mira, yo creo que hay que recordar que el Banco Central prácticamente ha hecho ya gran parte de la pega del ajuste de tasa. Uh-huh. Puede que baje la tasa una o dos veces más, pero yo creo que a esta altura es una calibración fina, ¿ya? Yo creo que para nuestro Banco Central la tasa neutral, ¿cierto? Donde la economía más bien como que se estaciona con un nivel de tasa de equilibrio, está en torno a 4, quizá un poquito más arriba, 4,25, y estamos con la tasa ya al 4,75, entonces yo creo que a esta altura son ajustes finos que se tienen que realizar con la política monetaria. Hay que recordar también que en el margen, quizás en el escenario externo hay mucha incertidumbre. Quizás la Reserva Federal no baje tanto la tasa como se esperaba, eso tiene implicancias sobre las condiciones financieras globales, y bueno, el precio del cobre para mí siempre, por un momento nos ha seguido sorprendiendo al alza, con buenas noticias, pero siempre está la duda si qué tan persistente puede ser ese viento cola. Andrés Pérez ha estado con nosotros, economista jefe LATAM de Banco Itaú. Gracias por el contacto, Andrés, esta mañana, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, que tenga buen día. 8:31, así estamos cerrando Agenda Económica M. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros, transmisión multiplataforma de CNN Chile Radio que comienza ahora.